En el tercer curso, perdón, en la tercera parte de esta charla, de lo que queremos hablar es de justamente estas estrategias de dominación. Es decir, ok, ya entendimos, los mexicas eran buenísimos para la violencia, pero empezaron a crecer notablemente y no peleaban con todo, es decir, con todos. Quiere decir que tenían una bastante fluida forma de comunicarse con el resto de los grupos que están alrededor de ellos, con los grupos que están conquistando, y esto nosotros lo podríamos resumir en las estrategias de dominación que son bien interesantes y les voy a poner algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos de los imperios, les decía yo, pues vamos a hablar propiamente de cómo son unidades o cómo son organizaciones políticas muy elevadas que tienen, pues hay muchas definiciones, pero una de ellas tal vez habla de que los imperios son organizaciones políticas diseñadas para la conquista y expansión por medio de la guerra, están diseñados económicamente para explotar la diversidad, como lo que veíamos hace un momento eh, con la lámina del Soconusco, es decir, piden lo que saben que sí hay ahí y lo explotan ellos. Para la gente de esa región de Chiapas y de Guatemala, pues algunos productos eran pues bastante comunes, entonces pues no eran tal vez comerciados a gran escala, pero al llegar los mexicas y conquistar la región, pues introducen todos esos productos dentro de sus propios circuitos. Por ejemplo, ustedes podrán recordar que por ahí se hablaba de cómo se utilizaba, por ejemplo, granos de cacao como monedas en la época prehispánica antes de la llegada de los españoles. El cacao, pues propiamente se daba en dos regiones del imperio, en las costas de Veracruz y en la zona del Soconusco, lo cual quiere decir que ellos estaban controlando la producción de muchos elementos y de muchos productos para poder ellos ser los máximos beneficiados. Es decir, lo que nosotros vulgarmente diríamos como acaparadores. Pero no solamente vamos a ver estrategias de ese tipo, sino algunas otras son muchísimo más complejas. Por ejemplo, una de las justificaciones más importantes de toda la conquista por parte de los mexicas era pues que ellos eran el pueblo elegido y si ellos eran el pueblo elegido, por ejemplo, pues requerían lo necesario para ellos seguir siendo los elegidos. En este caso, como en esta imagen que ustedes están viendo, la de sacrificar a sus cautivos de guerra. Es decir, la guerra es tan importante que la usas para ir a conseguir personas que vas a sacrificar. ¿Por qué? Pues porque tu religión o tu manera de concebir al mundo, la de los mexicas, implica que los seres humanos le tienen deuda a los dioses. Los dioses crearon al mundo, crearon el quinto sol, y entonces los seres humanos tenemos que pagarle el sacrificio a los dioses y lo vamos a pagar con la sangre de nuestros enemigos y a veces con nuestra propia sangre. Entonces, pues se generaban formas muy garigoleadas de hacer sacrificios, formas muy llamativas. En este caso, vean ustedes a un hombre que está básicamente desnudo, con un pequeño escudo, contra uno vestido de jaguar, totalmente ataviado. Pero si se dan cuenta, el que está prácticamente desnudo tiene la pierna izquierda atada a una rueda. Esa es una forma de sacrificio muy, digamos, común en el mundo prehispánico, en donde se amarraba al personaje para que no se pudiera defender bien, y entonces, obviamente, el guerrero mexica pudiera ganarle en la batalla, una batalla ritual, una batalla simbólica, y obviamente pues que las fuerzas de los aztecas se vieran beneficiadas en contra de la sangre de sus enemigos. Como estas hay muchísimas, los mexicas diseñaron muchísimas formas y muchísimos elementos, solamente vamos a platicar de algunos, por ejemplo, la apropiación religiosa es una de las formas más comunes de controlar poblaciones que tuvieron los mexicas. Por ejemplo, esta es una imagen de la diosa Tlazolteotl, que es la diosa del parto, la diosa de las inmundicias. Es un personaje, digamos, llamativo del mundo prehispánico porque es una deidad un poco rara. Y cuando vamos a la historia de los mexicas, pues nos damos cuenta por qué se sale un poco del margen y del orden de los otros dioses aztecas, pues porque
Tlazolteotl no es una diosa náhuatl, no es una diosa mexica, es una diosa que pertenecía propiamente a los totonacos y a los huastecos en el estado de Veracruz, y entonces ellos, esa fue una de las primeras regiones que conquistaron los mexicas. Entonces, para mantener a la población relativamente tranquila en estas grandes regiones que ellos conquistaban, pues hacían algo que, por ejemplo, también hicieron los romanos muchas veces, que era pues llegar como si fueran muy buena onda y hablar con la población y decirle, oye, yo te respeto mucho y tus dioses me parecen muy importantes, ¿qué te parece si los incluyo yo en mi panteón? Y entonces, pues digamos, los huastecos prestaron a Tlazolteotl y los mexicas físicamente se llevaban esculturas de Tlazolteotl desde Veracruz hasta el centro de la Ciudad de México para simbolizar esta unión entre estas dos regiones y cómo ellos pues toleraban la llegada de nuevas deidades porque sabían que era de los conquistados. Es decir, es una manera de mantenerlos tranquilitos a todos y de darles, como diríamos vulgarmente, a tole con el dedo. Yo te conquisto, pero te respeto mucho y creo que tus deidades son maravillosas, entonces me las voy a llevar a México Tenochtitlan. Y entonces se fueron apropiando de algunas dioses que son de otras regiones que no tienen nada que ver con la historia mexica, pero pues estos la mezclaban y la cambiaban y entonces pues hacían que jugara a su beneficio. Este es uno de los métodos históricamente más conocidos en el mundo, pero otros son, por ejemplo, mucho más rudos, como por ejemplo movimientos poblacionales. Cuando los mexicas conquistaban una región, pues a veces pues la región luego se levantaba. Por ejemplo, se esperaba que muriera el emperador de México Tenochtitlan, el que los había conquistado, y entonces se sublevaban, colgaban y mataban a todos los traidores y se declaraban como rebeldes. Por ejemplo, uno de los más famosos es el caso de Zempoala, por ejemplo, o Coixtlahuaca, también en Oaxaca, que son lugares donde pues se sublevaron muchas veces. También los chalcas, los ochimilcas aquí en la Valle Cueco de México, pues se le rebelaron a los emperadores mexicas en algún momento. Y entonces, pues el emperador, cuando a alguien se le rebelaba, pues era particularmente virulento. Y entonces, pues lo primero que hacía es volver a ir a conquistar por la buena o por la mala, usualmente por la mala. Pero después, cuando veía que todavía esos métodos no funcionaban, pues empezaban a hacer cosas brutales como tomar a miles de pobladores de alguna región y trasladarlos a otras regiones. Y entonces, pues los mexicas, por ejemplo, son los principales culpables de la gran diversidad de grupos que existe hoy en día todavía en el Valle de Toluca. ¿Por qué? Porque hicieron un movimiento poblacional muy grande en esa región, porque no podían mantener a raya a toda la población del Valle de Toluca porque pues los tenían dominados a la mala, les sacaban un montón de tributo y los mexicas necesitaban el Valle de Toluca porque era el paso hacia otras zonas de mayor disputa, es decir, zonas donde se peleaban con otros personajes y eran verdaderamente importantes. Por lo tanto, los mexicas no se tentaban el corazón para hacer este tipo de brutalidades, para controlar a las poblaciones y para, obviamente, doblegarlo a su voluntad. Todo en el mundo mexica giraba, perdón, alrededor de la organización militar. Es muy curioso, si ustedes van, por ejemplo, al Templo Mayor, pues van a ver que el edificio más grande inmediatamente al norte del Templo Mayor es la que llamamos la Casa de las Águilas, que se exploró en la década de los 90 del siglo pasado. Ese lugar o ese edificio es una escuela para guerreros, para los guerreros águila, que eran el máximo orden de guerreros que tenía la organización militar. Los emperadores, por ejemplo, eran guerreros águila, los, digamos, todos los herederos, toda la élite de los mexicas, todos pasaban por la Casa de las Águilas para aprender a ser guerreros, pero muchos otros estudiaban en otros tipos de escuelas de guerra. Creemos que al sur del edificio estaba la Casa de los Jaguares, pero todavía hay edificios modernos, bueno, de la época colonial, encima de ellos y pues nosotros no sabemos cuándo vayamos a poder explorar esos edificios. Pero la organización militar mexica es muy grande, muy fuerte y sobre todo
muy bien desarrollada porque está dividida particularmente en dos grupos, la milicia. Los maceguales, es decir, la gente de sin origen noble, por decirlo de alguna manera, la gente del pueblo, y los pipiltin, los militares pipiltin, que son, claro, los que son herederos, los, digamos, los que van a ser emperadores, los que van a tener cargos públicos, y no se mezclaban, en ese sentido, los órdenes militares de los nobles con los órdenes militares de los plebeyos, de los normales. Y era una manera en la que los mexicas pues siempre controlaban el orden militar en el punto más elevado. Toda la guerra la hacían los guerreros pipiltin, es decir, los nobles, y la carne de cañón estaba básicamente asociada con los grupos militares de maceguales o de gente del pueblo. Sin embargo, para los ciudadanos, para la gente de México Tenochtitlan, los maceguales, pues de alguna manera tenían una forma de ascender socialmente siendo militares, es decir, no solamente subían de grado, sino podían subir un poco dentro de la sociedad y no ser simples maceguales, sino de alguna manera gente distinguida dentro de su grupo. Pero toda la población de los mexicas, o buena parte de la población, estaba orientada hacia la organización militar, lo cual pues le convenía mucho a los mexicas, siendo el tipo de, pues diríamos hoy, de gigantón, de bully, que se le aventaba absolutamente a todas las regiones, a todos los pueblos vecinos y trataba constantemente de dominarlos a través de, insisto, el orden militar o las alianzas que usualmente eran muy desfavorables para todos los otros grupos. Si ustedes quieren pensar o quieren saber cuál era el símbolo propiamente de la expansión militar mexica, saquen ustedes un billete de 50 pesos y pueden ver que ahí va a encontrar esta esculturita o esta pieza que es la parte de atrás del famoso Teocalli de la Guerra Sagrada, que es la pieza que acaban de poner la semana pasada en el Zócalo de la Ciudad de México. Se le ha puesto una especie de base, es una réplica de esta piedra, y pues parece ser que la quieren dejar de manera permanente. Pues, es un poco extraño por el lugar donde lo escogieron y el lugar donde lo pusieron y el tiempo que han hecho, pero bueno, pues los que somos arqueólogos no nos vamos a quejar propiamente de este tipo de acciones. Pero lo interesante es que el símbolo no solamente es, esta es única obra arqueológica donde nosotros tenemos el mito de fundación, es decir, el águila devorando, no es una serpiente, ahorita les explico qué es, parado sobre un nopal. Este símbolo que trae en la boca el águila, que aquí lo ven también en el billete, es conocido como Atl Achinoli, es decir, agua quemada, agua caliente, agua que hierve. Es una forma de hablar de un opuesto complementario que es obviamente agua y fuego. Ustedes pueden verlo, aquí se ve obviamente fuego y aquí se ve agua. Es una manera de representar justamente estos opuestos complementarios a partir de los cuales los mexicas consideraban que era el fundamento de la guerra sagrada, es decir, la invitación que les había hecho Huitzilopochtli de conquistar absolutamente a todos los demás grupos, no solo de la Cuenca de México, sino todos los grupos de la faz de la tierra. Por lo tanto, obviamente esta es una pieza, insisto, muy importante. Si ustedes van al Zócalo, la van a ver, está en la esquina de Palacio Nacional, del lado que va hacia el Templo Mayor, ahí se encuentra una réplica. También hay una muy grande que usaron ahora para lo de los 700 años y que pues explica de alguna manera un poco esta que es una pieza muy importante de nuestra historia. Pero es básicamente el símbolo de la expansión militar mexica, esta idea de que el águila se esté comiendo este símbolo, lo traiga en la boca, es una manera de representar cómo es que ellos consideraban que ellos debían conquistar a todo el mundo. Es decir, eran una cultura, un grupo social que nosotros hoy en día tacharíamos de totalitario, es decir, solamente existían ellos, lo cual es muy llamativo porque después los escogimos como los propiamente pues el basamento, y ahora hablaremos de eso, de la idiosincrasia mexicana, lo cual es muy llamativo.
Así era el imperio en 1519. México Tenochtitlan, que está aquí donde está la estrellita, era el centro de un imperio con varias centenares de miles de kilómetros cuadrados de dominio. Está tomando, por ejemplo, buena parte del estado de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, todo el estado de México, todo el Distrito Federal, buena parte de Puebla, buena parte de, digo, todo el estado de Morelos, buena parte del estado de Guerrero, buena parte del estado de Oaxaca, y finalmente una sección un poco alejada que está aquí abajo, que es la que decíamos del Soconusco, que es entre Guatemala y Chiapas. Aquí estarían viviendo más o menos en 1519 unos, no nos ponemos de acuerdo, pero digamos una media, podríamos hablar de unos cerca de 15 millones de personas. Es decir, es una población muy grande y toda está volcada, como vieron ustedes en las láminas de la matrícula de tributos, todos están volcados en enviar cosas a México Tenochtitlan. Los únicos opositores que no se pudieron conquistar nunca es Mestitlán, en el Valle de Hidalgo, en Hidalgo, los Yopes cerca de Acapulco y Tlaxcala, que es un caso bastante interesante porque se les representa siempre como los grandes archienemigos de los mexicas. Algunos dicen que los mexicas los pudieron haber aplastado, pero que justamente pues era una unidad que era conveniente para ellos porque desarrollaron una forma de guerra ritualizada que nosotros llamamos guerras floridas, que no significaba la conquista de territorio o tributo, sino lo que se buscaba era la toma de prisioneros para que tanto la gente de Tlaxcala como la gente de México Tenochtitlan tuviera pues carne de cañón para hacer sus sacrificios. Es muy llamativo porque si nos regresáramos a la tira de la peregrinación, es decir, a la peregrinación de los mexicas, nos daríamos cuenta de que parece ser de que los tlaxcaltecas y los mexicas eran como primos hermanos, pero pues obviamente como en toda buena historia familiar se pelearon entre ellos y terminaron siendo enemigos jurados. Es un caso muy interesante, muy estudiado este de las guerras floridas, que implica que pues era, digamos, un competidor tolerado, porque como ustedes pueden ver, todo el alrededor de Tlaxcala estaba tomado, es decir, estratégicamente y militarmente tal vez no hubiera sido tan difícil conquistar Tlaxcala, pero es algo que nunca, nunca, nunca sucedió. Todas las regiones que ven ustedes en gris oscuro son conquistas militares. Las conquistas en azul son conquistas estratégicas, es decir, los que no se pusieron a los trancazos con los mexicas. Es decir, todos estos de azul son los que dijeron, no, 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 ¿sabes qué? Por la buena, sin pelear. Yo te doy tributo, yo te doy lo que tú quieras, pero no me rompas los dientes. Y entonces el imperio, pues obviamente creció muy rápido y entre 1428 y 1519, es decir, en menos de 90 años, ya tenían conquistada buena parte del centro de México e iban hacia el sur notablemente. Muy curioso que no iban hacia el oeste, porque en el oeste, ahorita platicaremos, estaba un grupo que era igual de rudo o tal vez hasta más rudo que los mexicas, que es el Imperio Tarasco. Como les decía yo hace un rato, era normal que hubieran rebeliones. ¿Por qué? Porque no eran grupos conquistados amablemente. Por lo tanto, todos buscaban su propia independencia, todos buscaban quitarse del yugo de los mexicas, pero no todo el mundo podía. Los mexicas tenían un gran ejército, tenían una organización en cuanto a sus caminos, en cuanto a comunicaciones, muy importante, y además tenían soldados regados por buena parte del imperio, por lo tanto, aplacar una rebelión era particularmente sencillo, aunque en algunos casos les, les llegó a costar bastantes años calmar algunos grupos, como por ejemplo los Xochimilcas, donde, como les decía yo, la cosa se puso pinta es justamente hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el imperio mexica no podía avanzar, tenía el punto más cercano al que podía crecer era hacia Michoacán, ya tenían dominado buena parte, como decíamos, de Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, Guerrero, pues
El camino, digamos, normal hubiera sido la expansión hacia el oeste. Pero en esta región verde se encontraba el Imperio Tarasco, que era muy parecido al mexica. Se ha estudiado muy poco, hay muy poca arqueología del Imperio Mexica, del Imperio Tarasco, perdón, pero hay algunos puntos en donde nosotros ya hemos entendido muy bien qué estaba pasando. La frontera es justamente el río Balsas en toda esta región y los mexicas no podían pasar, es decir, físicamente, cuando uno va a esta región, yo he ido a esta región y uno ve que hay materiales aztecas de los dos lados del río y hay materiales tarascos de los dos lados del río. Eso quiere decir que en algún momento los tarascos se saltaron el río y pusieron sus puestos de defensa en territorio azteca y que en otros momentos los aztecas se saltaron la barda, el río, pues, hacia el Imperio Tarasco e intentaban dominar, es lo que se llama guerra de fricción o guerra de desgaste. Estaban tratando de esperar el momento y la oportunidad de conquistarse, nunca se pudo. La gente que estudia a los tarascos dice era un imperio muy potente, muy bien organizado y posiblemente podría haberle hecho una buena sombra a los mexicas. Lo interesante es que operaban de una manera muy similar a los mexicas, es decir, la capital de Sinsunzan crecía, conquistaba otras regiones en Jalisco, en Guanajuato y en otros puntos, y hacían que el imperio fuera cada vez más grande y que le mandaran también muchos tributos al señor de Sinsunzan en Pátzcuaro. Por lo tanto, es una región increíblemente interesante y como les digo, los tarascos no son precisamente los grupos más estudiados. La arqueología del occidente de México siempre ha ido, es muy interesante, hay gente muy interesante trabajando en esta región, pero digamos, no se le da tal vez tanta importancia como a otras regiones del país y es una región muy, muy grande y una cultura muy importante la de los tarascos. Insisto, arqueológicamente los vamos conociendo cada vez más, pero sí es todavía uno de los muchos huecos que tenemos en nuestra historia. Y una de las últimas estrategias, tal vez la más potente y la que más nos explica qué pensaban los mexicas, es por ejemplo el sitio arqueológico de Malinalco, en donde los mexicas fueron a construir una especie de fuerte militar y de escuela en donde los guerreros que estaban en la campaña contra Michoacán, contra los tarascos, contra los purépechas, no tenía que hacer el viaje de regreso hasta México Tenochtitlan, sino que regresaban todos a Malinalco, era como el puesto de avanzada de los mexicas en toda esta región, y desde Malinalco coordinaba las acciones contra el Imperio Tarasco y la conquista hacia el estado de Guerrero. Una parte de Guerrero cayó fácilmente, otra, como veíamos, pues los Yopitzingas se defendieron hasta el final, todavía hoy son muy orgullosos de sus victorias, incluso algunas contra gobiernos actuales propiamente, de cómo esta es una región que pues es, dicen ellos, irreductible, es decir, nadie los ha conquistado históricamente nunca. Malinalco se convierte entonces en una, digamos, capital militar hacia el oeste de la ciudad del Valle de México y desde ahí se van a mandar a personajes importantes para que, por ejemplo, le entreguen sus regalos a los guerreros, entreguen, digamos, los tengan en las mejores condiciones posibles, porque estaban en una campaña que duró muchas décadas hacia el oeste de México, hacia Michoacán, y que pues digamos desgastó muchísimo al Imperio Mexica, incluso en un par de ocasiones estuvo a punto de irse todo al traste porque la gente de los tarascos pues muchas veces se oponían muy ferozmente e incluso le llegaron a ganar un par de batallas muy importantes a los mexicas que casi los deja fuera pues de posibilidades de seguir controlando al resto de las poblaciones que tenían bajo su bota. Entonces, Malinalco es un asentamiento muy pequeñito, pero muy interesante. Incluso tiene un salón aquí abajo de esta pala para que vean ustedes. Todo esto está tallado en la tierra, en la piedra, es un sitio arqueológico interesante, pero aquí adentro hay, digamos, una sala para guerreros muy interesante que tiene jaguares y águilas talladas en las piedras, muy interesante, que es, justamente sirve pues para
premiar guerreros, para poderlos, pues, digamos, reubicar como victoriosos en estas campañas hacia estas regiones que costaron mucho, mucho trabajo para los mexicas de conquistar. Finalmente, el día de hoy queremos terminar con una pequeña reflexión, no muy larga, relacionada con por qué nos debe interesar o por qué es importante para nosotros estudiar temas relacionados a, por ejemplo, la expansión del Imperio Mexica. Es decir, es una historia que sucedió hace 500 años y que nosotros, pues, podríamos ir dejando un poco detrás, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque en 1519 nosotros éramos el hogar, México era el hogar de una de las culturas más importantes en ese momento del mundo. México Tenochtitlan era una gran capital, tenía una gran población, competidora en tamaño y en muchos elementos con muchas otras ciudades y muchos otros asentamientos en el mundo. Los mexicas en 1519 eran un grupo increíblemente poderoso que podría llevar productos como los que ustedes ven, que es el cráneo de un lobo, piezas de oro, collares, cuchillos de pedernal, conchas, arena, copales, eh, peces, tortugas y miles de otros animales que ellos podían encerrar en pequeñas cajitas en el en el templo mayor de la Ciudad de México y adorar a sus deidades. Es decir, aquí era la metrópolis y aquí no se veía la guerra, aquí no se veía absolutamente nada. Aquí lo que se veía en 1519 era riqueza. Éramos el centro del universo, por decirlo de alguna manera, como buena capital imperial, como en su momento también debe haber sido Cusco, Machu Picchu y todos estos lugares que también vieron los españoles cuando llegaron a Perú también. Pero en nuestro caso, pues nosotros estábamos en, digamos, la cresta de la ola en 1519. Los mexicas iban embalados para convertirse en los grandes señores, los primeros grandes señores de todo México, pero pues se les cruza históricamente un momento pues muy complejo y muy difícil, que es la llegada de los españoles, la llegada de Cortés, y cómo pues todo este gran imperio que llevaba poco tiempo y llevaba 200 años fundada México Tenochtitlan, pues se va a desmoronar de una manera salvaje. ¿Por qué? Bueno, hay gente que pregunta o me pregunta cuando doy una clase, oye, pero ¿cómo es que los españoles le pudieron ganar militarmente al imperio de los mexicas si ellos eran un imperio, había miles de soldados? Pues claro, es el problema de que los mexicas habían sido durante ese siglo unos verdaderos gandallas, como decíamos hace un rato que veíamos el mapa, conquistaron a trancazos a medio México. ¿Qué pasó cuando llegaron los españoles? Pues que todos los que estaban molestos con los mexicas, los que estaban agobiados por tener que enviar estos grandes tributos a México Tenochtitlan, pues ven un escape en la llegada de los españoles y la reorganización de las fuerzas dentro del Valle de México. Y entonces, pues Cortés, en cuanto se baja en Veracruz y habla con la gente de Zempoala le dice, yo me voy contigo contra los mexicas, pero de volada. ¿Por qué? Pues porque les convenía, porque los mexicas les exigían muchísimos tributos. Y entonces, pues los México se va a encontrar básicamente dividido en 1519 que llegan los españoles entre los que son proaztecas, es decir, los que no quieren problemas y permiten que los aztecas hagan lo que quieran, y los que están hasta el gorro de los aztecas. Y estos eran un montón, eran muchos de los conquistados y además los tlaxcaltecas, los grandes enemigos de los mexicas. Por lo tanto, este gran imperio que estaba en la cresta de la ola de la historia mesoamericana en 1519, para 1521 había explotado en pedazos y se estaba conformando el mundo colonial que va a estar durante 3 siglos ocupando México y que va a estar operando de la misma forma que operaba los mexicas, pues de la misma forma operaba el imperio español. Por eso les digo que los imperios se parecen. El imperio español dijo, uy, qué cantidad de recursos más grande hay aquí, hay que explotarlos. Y entonces, pues decidieron empezar a traer soldados, empezar a traer iglesias, empezar a traer todo el orden novohispano y el
mundo indígena poco a poco empezó a desaparecer. En algunas regiones duró todavía muchos siglos, pero en general comenzó el ocaso del gran mundo mesoamericano que había estado más de 3.000 años explotándose en nuestro territorio y que dio pues paso a increíbles culturas en nuestro territorio, obviamente culminando con la de los mexicas. ¿Qué pasó entonces? Pues que nosotros posteriormente decidimos, cuando nos independizamos de los españoles, construir nuestro país y construir nuestra identidad bajo los preceptos de la cultura mexica. Asumimos como nombre México, es decir, la tierra de los mexicas. Imagínense lo que debe haber sido para los numerosos grupos que odiaban a los mexicas históricamente. Debe ser muy fuerte todavía tener que llamarle a esta tierra la tierra de los mexicas, cuando pues en Yucatán, por ejemplo, pues nunca vieron un mexica. En Yucatán, pues ellos tendrían que estar pensando que ellos tienen una identidad muy diferente, que es la identidad maya, o en el norte de México, pero nosotros construimos una identidad a partir de símbolos. En aquella época parecía una gran idea regresar al pasado, es decir, era una manera de abandonar completamente el pasado español de la colonia y regresar a nuestras raíces. ¿Y cuáles eran nuestras raíces? Pues que éramos un grupo muy potente, un grupo indígena que conquistó y dominó una buena parte del país. Ya para esos 3 siglos ya se nos había olvidado, pues que habían sido unos gandayas los mexicas. Entonces, pues por eso haberlos escogido como el grupo que le da identidad a nuestro país, pues es un poco fuerte, insisto, pero es la historia y así sucedió. Y empezamos a construirnos y hoy en día nuestro escudo nacional es el mismo símbolo de que Huitzilopochtli le dio a su pueblo, el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Es decir, no nos hemos separado de esta historia en los últimos 7 siglos aproximadamente. Esta es el Tecali de la Guerra Sagrada enfrente de el Palacio Nacional y justamente se los pongo como última imagen porque nos hace que podamos repensar nuestro pasado. Yo no sé si es una buena idea o una mala idea hacer este tipo de shows en el Zócalo, más cuando la zona arqueológica está allá a unos cuantos pasos y la gente puede ir a ver la verdadera zona arqueológica en vez de construirles escenografía y hacer otro tipo de acciones. Pero la realidad es que esto académicamente es muy pobre, pero como espectáculo para la gente es muy bonito, es potente y le llega al corazón a la gente. Por lo tanto, todavía nos está haciendo que repensemos nuestro pasado y que nos repensemos a nosotros como mexicanos. Es decir, que nosotros todavía podamos ir, que eso es importante, reinterpretándonos a nosotros mismos, agarrando parte de nuestro pasado y estudiando parte de nuestro pasado. Y por eso es importante que nosotros sigamos hablando y sigamos discutiendo sobre temas como la expansión de los mexicas o muchos otros que nosotros en Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo tratamos de llevarles a todos ustedes de una manera digerida y agradable. Hasta aquí hemos llegado nosotros con esta clase.